Vamos a comenzar este mensaje. Vamos a comenzar este mensaje eh, de esta serie que hemos venido predicando sobre las verdades eternas que los cristianos pasamos por alto. Verdades eternas que los cristianos pasamos por alto. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la resurrección de Cristo en los creyentes, mis hermanos. Y vamos a la base bíblica. Les ruego que vayamos a la base bíblica. Tienen ahí sus Biblias. Vamos a buscar en Romanos, capítulo 6, versículo 4. Y también vamos a leer Efesios, capítulo 2 y versículo 6. Estas son epístolas de Pablo. Romanos, capítulo 6 y Efesios capítulo 2. Pues han encontrado, es el Nuevo Testamento. Dice así Romanos: porque somos sepultados, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora pasamos a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mis hermanos, vamos a hablar de los beneficios presentes de la resurrección de Cristo para los creyentes. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen los creyentes al día de hoy por la resurrección de Jesucristo? ¿Qué dicen las Escrituras? Las Escrituras, mis hermanos, nos enseñan que en el presente, al día de hoy, la resurrección de Cristo benefició a los creyentes de dos maneras. Una, resucitándolos espiritualmente, y la otra, sentándolos con Cristo en lugares celestiales. Vamos a repetir esto. Esto es importante. En el presente, mediante la resurrección de Cristo, los creyentes fueron beneficiados de dos maneras. Los resucitó espiritualmente y la otra los sentó a los creyentes con Cristo en lugares celestiales. Y vamos a ir desarrollando cada una de estos dos beneficios que obtienen los creyentes. Pablo, el apóstol Pablo, afirma que mediante la resurrección de Cristo, los creyentes pasaron de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora los creyentes pueden vivir en esta tierra una nueva vida. Pueden andar en novedad de vida, porque han sido resucitados interiormente. Son nuevas criaturas, han nacido de nuevo. Volvamos a leer Romanos 6:4. Dice Pablo: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En otra versión de la Biblia leemos: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir una vida nueva. Mis hermanos, los creyentes, como beneficio de la resurrección de Cristo, estamos habilitados para buscar las cosas de arriba, porque hemos pasado de muerte a vida, porque hemos sido resucitados espiritualmente. Ahora podemos poner nuestras miradas en las realidades celestiales, porque hemos resucitado espiritualmente. Antes estábamos muertos espiritualmente y ahora estamos vivos espiritualmente.
¿Qué dice Pablo en Colosenses? Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En otra versión de la Biblia leemos, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Eso dicen las Escrituras. Además, los creyentes, como otro beneficio de la resurrección, ahora los creyentes están habilitados, mis hermanos, para pensar y vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Ahora, por esa resurrección de muerte espiritual, la vida espiritual, ahora los creyentes entienden que están de paso en este mundo. Ellos están persuadidos de que poseen una herencia en los cielos, un hogar que no será destruido, una ciudad que permanece para siempre. Ellos no se encariñan con el mundo, no echan raíces en esta tierra, no se enredan en los negocios del mundo. Ellos van de regreso a su casa y únicamente se detienen en la noche, arman su tienda de campaña, pero al día siguiente recogen esa tienda y siguen su camino rumbo a su morada eterna. Es una manera poética, digamos, figurativa de expresar el comportamiento de los creyentes, ahora que han sido resucitados. Ellos van de regreso a su casa y únicamente se detienen en la noche, arman su tienda de campaña, pero al día siguiente recogen su tienda y siguen su camino rumbo a su morada eterna. El autor de Hebreos, en relación nos hablan del peregrinaje de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob en el capítulo 11. El autor de Hebreos escribe, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vea lo que escribe el autor de Hebreos. Hay un pastor estadounidense, Dan Clifford, él hablando sobre los beneficios presentes de la resurrección del Señor Jesús, en su artículo titulado Victoria de la Resurrección, él afirma que un fruto que experimentamos de la victoria de la resurrección de Jesús es cuando el Espíritu Santo nos hace espiritualmente vivos. Explica este pastor que la Escritura habla de que somos resucitados con Cristo, no solo corporalmente cuando Él venga de nuevo, sino interiormente en nuestra conversión. Necesitamos esta resurrección interior, expresa este pastor, porque estamos por naturaleza muertos en el pecado, esclavos del diablo e hijos de la ira,
al igual que el resto de la humanidad. Necesitamos de que Dios nos dé un corazón nuevo en lugar de nuestro corazón de piedra. Así que por el poder de su resurrección, pasamos de la muerte espiritual a una vida espiritual. Finalmente, este pastor Clifford afirma que por la resurrección interior que nos llega a través de la victoria de Cristo, Dios nos equipa para llevar a cabo nuestra misión de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, dándole la espalda, dice este pastor, al pecado y aprendiendo a vivir como un pueblo santo de Dios. Otro pastor estadounidense, Kevin DeYoung, se llama él, en un artículo que él escribe, ¿cómo nos beneficia la resurrección de Cristo? Él afirma que los creyentes han resucitado a una nueva vida. La esperanza de una nueva vida no es solo una meta futura, dice este pastor, es una realidad presente. Explica este pastor que decenas de veces en el Nuevo Testamento vemos la frase en Cristo. Esta pequeña frase habla de la gloriosa unión que los creyentes tienen con Cristo por medio de la fe. Así como por naturaleza estábamos en Adán, cuando él pecó en el jardín, así por fe estamos en Cristo, cuando él sufrió, murió y resucitó. Morimos en su muerte y resucitamos en su resurrección a una nueva vida. Ya no somos las mismas personas que éramos antes. Nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, hemos sido vivificados juntamente con Cristo. Esto nos dicen los pastores, repitiendo, haciendo para ellos mismos, tomando las palabras, haciéndolas para ellos mismos, la palabra del Señor. Además, mis hermanos, los creyentes en el presente, vean esto por favor, están sentados en lugares celestiales con Cristo. Repito esto, otro beneficio que obtienen los creyentes en esta vida, en el presente, aquí y ahora, es que están sentados en lugares celestiales en Cristo. Pero leamos la escritura, veamos Efesios, capítulo 2. Dice así Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la Escritura, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto escribe Pablo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Por increíble que parezca, mis hermanos, las Escrituras nos revelan que los creyentes estamos sentados con Cristo, juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esto desde una perspectiva humana es difícil de entender y de creer, pero esto es lo que dice la Escritura, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué fin? Dice la Escritura. Dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales para que la sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, nosotros, a los principados y potestades. ¿Qué dicen los pastores? ¿Qué dicen los teólogos con respecto a esto? Son pocos los que escriben sobre esto. Pero hay algunos que sí escriben, y entre ellos está un pastor estadounidense, Mark Evans. Él escribe un artículo, Un asiento con Cristo resucitado. Él afirma que los cristianos recibimos como beneficio de nuestra vida en Cristo un asiento en los lugares celestiales. Ahora, explica este pastor Evans
que el cristiano ha sido liberado por gracia de la peor de las prisiones y ha recibido por encima de todos los reinos, por encima de todos los reinos celestiales, un asiento con el mismo Señor Jesús. Es el mejor asiento en todo el cosmos, afirma este pastor, y declara que el hecho que hayamos resucitado con Cristo nos devuelve a la gloria, a la gloriosa verdad de que la resurrección de Cristo es nuestro transporte celestial hasta nuestro nuevo asiento. Dice el pastor que la resurrección en Cristo es nuestro transporte celestial a nuestro nuevo asiento. Hay otro reconocido erudito bíblico, inglés, Matthew Henry. Él murió en 1714. Es un erudito bíblico que en su libro Comentarios de la Biblia habla sobre Efesios y declara que cuando el Dios Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, resucitó a todos los creyentes y que han ascendido junto con Cristo a los lugares celestiales. Explica este pastor Henry que las almas santificadas sentadas en los lugares celestiales son elevadas por encima del mundo. Con la ayuda de su gracia, de la gracia del Señor, han ascendido con Él por encima de este mundo. No solo son siervos del mejor de los amos en la obra, dice este pastor, sino que son exaltados para reinar con Él. Se sientan en el trono de Cristo como Él se ha sentado con su Padre en su trono. Tanto el pastor escocés, otro pastor que habla en un sermón, Alistair Begg se llama este pastor, en un sermón pero Dios, que él da a sus feligreses, pero Dios se llama el sermón, pregunta a sus feligreses, vean cómo, ¿qué dice este pastor? Le pregunta a sus feligreses, ¿qué significa eso de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Y él mismo se contesta, estamos en Cleveland, por el amor de Dios, ¿cómo podríamos estar en lugares celestiales? Y sigue contestándose el pastor Begg, bueno, ambos estamos en Cleveland y estamos en los lugares celestiales. Así como nosotros estamos aquí en Guatemala, pero estamos en lugares celestiales. Eso es lo que dicen las Escrituras. Este pastor Begg explica que habiendo sido nosotros vivificados y resucitados, ahora estamos sentados con Cristo en un mundo espiritual real, en un lugar donde hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición en los lugares celestiales. Explica este pastor que este es el ámbito en que el pueblo de Dios está, donde el pueblo de Dios se ubica, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Finalmente quiero citar a una compositora cristiana estadounidense ya fallecida. Ella se llamaba Carol Owens. En un recital que dio en Londres, y en un disco que ella hizo, hace referencia a esta verdad que los creyentes estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ella escribió un himno titulado Sigue mirando hacia abajo. Y la letra es la siguiente. Sigue mirando hacia abajo, estamos sentados en lugares celestiales, porque gran poder se ha levantado con el Señor. Sigue mirando hacia abajo, sobre todos los principados, porque hemos muerto y resucitado con el Señor. Y en su nombre tenemos el poder y la autoridad, y en su nombre prevaleceremos, y en su nombre tenemos que enfrentar al enemigo, y en su nombre no fallaremos. Este es un himno en referencia a lo que dice la Escritura de que estamos sentados en lugares, los creyentes estamos sentados en lugares celestiales. Ahora quiero hablar
de un beneficio futuro de la resurrección de Cristo para los creyentes. ¿Qué beneficio obtienen los creyentes en el futuro? Esto es un gran beneficio, es una gran promesa. En el futuro, por la resurrección de Cristo, los creyentes resucitaremos corporalmente cuando Cristo regrese a la tierra. El apóstol Pablo, en referencia a esta resurrección corporal de los creyentes, declara que el Padre nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos al Señor Jesús. Esto está en 1 Corintios 6:14. Pablo escribe: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. En otra versión de la Biblia leemos: y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús. Además, Pablo afirma que el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús entre los muertos dará vida a nuestros cuerpos mortales si es que su Espíritu habita en nosotros. En Romanos 8:11, Pablo escribe: si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también da vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. En otra versión de la Biblia leemos: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Además, las Escrituras nos enseñan, hermanos, mis amigos, mis hijos, que cuando nuestros cuerpos resuciten corporalmente y se junten con nuestras almas, repito esto es glorioso, es una promesa gloriosa, lo que revela la Escritura, que cuando nuestros cuerpos resuciten corporalmente y se junten con nuestras almas, seremos semejantes a Jesucristo, con la misma gloria que Él tiene. Seremos semejantes a Jesucristo, con la misma gloria que Él tiene. El apóstol Juan, ¿dónde está eso en las Escrituras? El apóstol Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por su parte, Pablo escribe en Filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Repito esto: el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El teólogo estadounidense Aaron Garriott, en un artículo que él escribe, El consuelo de la resurrección en la Pascua, afirma que las almas de aquellos creyentes que mueren antes de la segunda venida de Cristo experimentarán una bendita reunión con sus cuerpos, aunque sin la corrupción y la decadencia con la que vivieron en esta vida. Explica este teólogo Garriott que los cuerpos de los creyentes que han sido juzgados en la cruz resucitarán a una nueva vida en el nuevo cielo y en la nueva tierra, porque la ira de Dios contra ellos ha sido satisfecha. En tanto, los que están fuera de Cristo resucitarán corporalmente para el juicio eterno, para la ira de Dios, porque sus pecados no están cubiertos por Cristo. Añade este pastor que nosotros los creyentes tendremos cuerpos físicos semejantes al cuerpo glorificado de Cristo, aptos para disfrutar una eternidad en la presencia de nuestro Dios. Realmente este pastor
como todos los pastores que yo cito, se refieren exactamente a la Escritura. Y quiero citar a otro pastor, Stephen Untan, se llama él. Él escribe un artículo que se llama La Resurrección, Unión con Cristo. Y vean, describe en una forma asombrosamente bella la gloriosa resurrección de Jesucristo y la resurrección de sus escogidos, de nosotros. Este pastor Untan escribe, oiga esto, esta bella forma de escribir la resurrección de Jesucristo y de sus escogidos. Imaginemos, dice él, a la humanidad hundida en el fondo brumoso y fangoso de un océano. Imaginemos a la humanidad hundida en el fondo brumoso y fangoso de un océano helado, un océano de pecado, culpa y muerte. No hay luz ni vida, pero desde las alturas de la gloria, el Hijo de Dios desciende encarnado en una zambullida como un cisne, atravesando las frías aguas y descendiendo cada vez más profundamente en las oscuras profundidades de este océano, hasta que, como el resto de la humanidad, ya sin vida, enterrados bajo la decadencia fangosa de este fondo marino. Dice, hasta que, como el resto de la humanidad, ya sin vida, enterrados bajo la decadencia fangosa de este fondo marino. Ahí yace con todo el peso de un océano de pecado y culpa que lo agobia. Pero 3 días después se estalla una brillante resurrección, lleno de toda vitalidad, el color y la vida de la gloria. Y mientras vuelve a emerger a través de las aguas, ascendiendo cada vez más alto de regreso a la luz y nuevamente al aire cálido de la gloria, trae consigo un séquito de personas, todas ellas anteriormente muertas, pero ahora vivas en Cristo, las agarra entre sus manos, dadoras de vida, y les asegura una vida futura de gloria eterna. Todo lo logrado a través de la resurrección. Termina diciendo este pastor que es la resurrección de nuestro Salvador la que da sentido a cada aspecto de nuestra vida como cristianos. Y este es el mensaje final, mis hermanos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos dice la Escritura en relación a los beneficios de la resurrección del Señor para los creyentes? En primero, beneficio de la resurrección del Señor Jesús en esta vida para los creyentes es que pasamos de muerte a vida espiritual. Este es el primer gran beneficio. Esto significa que somos nuevas criaturas, que nacimos de nuevo, que el Espíritu Santo muere en nosotros. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, ponemos la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, y vivimos como extranjeros y peregrinos en camino a nuestra morada eterna. Ahora, mis hermanos, es evidente en estos creyentes que han resucitado, que han pasado de muerte espiritual a vida espiritual, es evidente en ellos el fruto del Espíritu Santo. Ellos muestran amor, gozo, paz, mansedumbre y templanza. Un segundo beneficio de la resurrección del Señor Jesucristo en esta vida para los creyentes es que están en esta increíble verdad eterna de que están sentados en Cristo en lugares celestiales. Ellos están sentados juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos miran el mundo desde arriba, este mundo caído desde arriba. Ahora tienen otra perspectiva diferente de las cosas, viendo desde el cielo al mundo. La feria de vanidades del mundo ya no les atrae y se arrepienten de haber vivido bajo la corriente de maldad de este mundo. Ahora ellos miran con otros ojos su muerte física. Incluso le dan la bienvenida cuando ella se aproxima, porque saben que es la puerta de entrada a un gozo sin fin.
El tercer beneficio de la resurrección del Señor Jesús para los creyentes, ahora en la vida futura de los creyentes, es que nuestros cuerpos resucitarán y se juntarán con nuestras almas y seremos semejantes al Señor Jesucristo con la misma gloria que Él tiene. Brillaremos, mis hermanos, como Él brilla. Estaremos con Jesucristo para siempre en nuevos cielos y en nueva tierra. Gobernaremos juntamente con Él y nos deleitaremos cada día viendo su rostro. Repito esto. Seremos semejantes al Señor Jesucristo con la misma gloria que Él tiene. Brillaremos como Él brilla. Gobernaremos juntamente con Él. Estaremos con Jesucristo siempre en nuevos cielos y en nueva tierra y nos deleitaremos cada día viendo su rostro bello. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Hemos pasado revista a los beneficios de la resurrección de Cristo, los beneficios presentes ahora y los beneficios futuros de la resurrección. Si este mensaje toca su corazón, compártalo para que sea de bendición a muchas gentes. Así que estamos ya bendecidos en lugares celestiales. Lo tenemos todo con Cristo. Estamos sentados con Cristo. Nos espera ser igual que Cristo. Hemos sido resucitados de muerte espiritual a vida espiritual y estamos sentados con Cristo y cuando Cristo regrese seremos resucitados. Nuestros cuerpos se juntarán con nuestras almas y estaremos con Cristo para siempre, brillando como Él brilla. Amén, mis hermanos. Amén. Comparta este mensaje. Creo que es de bendición, de ayuda para que mis hermanos, otros hermanos que lo oigan, puedan resucitar de muerte espiritual a vida espiritual y que puedan sentarse en lugares celestiales con Cristo. Amén y amén.